Buenos días a todos. Es un honor estar aquí moderando este panel, tocando tal vez uno de los temas más desafiantes de todos, de las grandes apuestas además de este gobierno, la seguridad en medio de la paz total. Ya ustedes conocen a los panelistas, no hace falta agregar nada y quiero concederles 4 minutos a cada uno de ustedes para que haga una breve introducción sobre lo que está, en el caso de la señora ministra, de nuestro alto comisionado, haciendo el gobierno para enfrentar ese reto. Seguridad. Estamos combatiendo contra el crimen organizado. ¿Qué se está planteando sobre la mesa? ¿Cuál es la estrategia real? ¿Cuál es el marco legal para encarar ese desafío? Hay por lo menos 10 o 11 organizaciones al margen de la ley sentadas en la mesa en conversaciones. Y quiero que empecemos de inmediato, señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, haciendo su exposición de 4 minutos y después entramos con las preguntas y después vamos al público. Acá. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá, gracias a la invitación de este festival y obviamente a Alejandro Santos que nos cursó esta invitación. 4 minutos es muy difícil para resumirle todo Ese lo es que otro usted dijo. reto. Ese es otro gran reto. Pero yo quiero partir de algo muy importante, un saludo especial a todos los de la mesa. Y quiero empezar por trabajar un aspecto que yo creo que hay que visualizarlo desde el contexto particular. ¿Cuál es el concepto de seguridad que se debe implementar y se está implementando? Y creo que aquí hay muchas clases de seguridad. Yo quiero hacer referencia al concepto que maneja tanto las Naciones Unidas como la OMS, y es el concepto de seguridad humana. Si nosotros le apuntamos al concepto de seguridad humana, no solamente podemos estar pensando en la guerra, pero además la seguridad humana parte de un paradigma esencial, que es también a qué le votó Colombia. Y aquí lo primero que tenemos que decir, usted lo dijo, señora Elvira, hablémonos con la verdad. Y hablémonos con la verdad porque encontramos un Estado en guerra. Hablémonos con la verdad porque a pesar de que firmamos el acuerdo de paz, seguimos con violencia. Y hablémonos y contémonos, como lo hace el CICR, que durante el año 2021, 22 se ha incrementado la violencia. Y la seguridad humana entonces empieza a pasar por un elemento particular, que es una cantidad de lugares plagados de amenazas en múltiples frentes, crisis prolongadas, ausencias de Estado en muchos territorios, persistencia en la violencia, gobernanzas locales que han sido la costumbre y que nos encontramos desde el gobierno con esa realidad. Antes del gobierno, también la Fiscalía General, yo fui fiscal delegada ante la Corte, tenía esa realidad. Y lo digo en el año 2005, en el periodo al 2010. Esa realidad es con lo que nos estamos encontrando y qué está haciendo el gobierno para tratar de contestarle varias de esas preguntas en estos 4 minutos. El acercamiento a territorio, pero también imaginando un acceso a la justicia real. No hay jueces en todo el territorio nacional, no hay fiscales en todo el territorio nacional. Tenemos cubiertos solamente 426 municipios. No tenemos la posibilidad de cubrir los 1.200. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Justicia desde una de las grandes, yo digo trípode, porque el Ministerio de Justicia tiene este trípode, pero que se tiene que transversalizar? No es una política aislada, es una política concurrente en términos de unidad de gobierno. Y creo que aquí también el tema de la jurisdicción agraria, de la devolución de la tierra en el mayor de los conflictos históricos colombianos, significa darle una apuesta a la paz y a la resolución de conflictos a través de la multiplicidad de jueces. Hoy ya está radicada esa jurisdicción agraria y ese procedimiento. Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo?
jornadas permanentes en territorio para buscar otros métodos de solución de conflictos. Estamos enseñando a conciliar y mediar. Estamos realizando campañas con las casas de justicia que sí están en todos los departamentos de manera clara, acercándonos a la ciudadanía que nunca tuvo posibilidad de llegar a mirar cómo solucionar ese conflicto. Estamos haciendo lo que se llama la justicia de aproximación. Estamos tratando de pensar cómo solucionar los conflictos de todos los colombianos, no solo de algunos que tienen acceso en las principales ciudades. Lo decía en el anterior panel, la necesidad de entender que la justicia es para todos y la justicia, si no llega a través de la justicia formal, tendrá que llegar a través de estos mecanismos. Tenemos una noticia para el país y la venimos diciendo a través de una serie de festivales, conciliaciones en un número superior a 7,000 por departamento. Lo hicimos ayer en Bucaramanga, terminamos el festival y por eso yo creo que hay que apostarle a otras cosas. Cercanía con entornos protectores para la mujer. Ustedes saben la violencia que sufre la mujer en los territorios y también son lo que se llama, en particular con la violencia de los grupos armados organizados, botines de guerra. La mujer necesita que se acerque el Estado a mirar sus necesidades y a mirar lo que está pasando en el territorio y lo estamos tratando de hacer. No vamos a decir mentiras ni verdades a medias. El territorio está atravesado por 8 conflictos y por 8 guerras entre grupos armados organizados y grupos de otra naturaleza. Las alertas de la Defensoría Pública, que las resalto yo todo el tiempo, doctora Iris, es un factor fundamental. Y es un factor fundamental porque no nos llevamos sorpresas. ¿Y saben desde cuándo está esta realidad? Desde hace más de 30 años. El gobierno está tratando de llegar a esos lugares, pero además está tratando de llegar para buscar soluciones. Desde ese contexto también creo que es importante que la sociedad entienda que la función no es generar ni un bando ni otro bando, es mirar la realidad del país. Y el Ministerio de Justicia también atraviesa por otro tema, drogas. Y ahí tenemos políticas concretas, sustitución, en lugares donde nunca llegó la posibilidad, sino solamente la coca, pero también la evaluación de los cultivadores de coca por necesidad, o también la propuesta, y para terminar, señora Elvira, es muy difícil contestarle. No la estoy presionando, no crea. La propuesta de que nosotros tenemos que apuntarle a un campo libre de drogas. ¿Cómo lo hacemos? Y lo estamos tratando de hacer con la ayuda de organizaciones internacionales, con la ayuda de apoyos como el PNUD, como la ONU, como la OEA, que se integran a nuestro trabajo. Pero no podemos hacerlo solos. Estamos convocando a los territorios, departamentos, municipios, población. Y este Ministerio de Justicia en particular quiere soluciones, no más discursos. Muchas gracias. Gracias, ministra. Señor Alto Comisionado Oti Patiño, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué está planteando el gobierno realmente para negociar? Bueno, sus 4 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo diría, en este Festival de las Ideas, la primera pregunta que yo me hago es si nos vamos a mover en el mundo platónico de las ideas puras o en el mundo aristotélico de las putas realidades. Y todo ello tiene que ver con la paz. Los acuerdos de 2016 fueron hechos bajo un conflicto, bajo la idea de que lo que había aquí era un conflicto armado interno que tenía unas raíces cuasi centenarias no resueltas, cuya eje fundamental era la reforma agraria pospuesta durante el gobierno de López Pomarejo y después en el intento de reforma agraria que hizo Llera Restrepo. Esa es la almendra de esa reforma, perdón, de ese acuerdo de paz. Y bajo
porque bajo ese hecho, digamos, de esa reforma agraria aplazada, no hecha, es que se justificaron tanto las violencias y la guerra y el conflicto armado. Y se promulgó, desde luego, el Acuerdo de La Habana, que luego tuvo algunos cambios y tuvo como escenario fundamental el Acuerdo del Teatro Colón. Y sucedió un hecho extraordinario, muy complicado, y es que en el plebiscito que trataba de aprobar ese proceso se perdió ese acuerdo de paz. Y desde luego, bajo esa derrota, digamos, de la paz que ocurrió en ese momento, hubo un gobierno que de alguna manera, algunos dicen que volvió trizas lo pactado y lo acordado en el 2016. ¿A qué se enfrenta hoy este gobierno? Ya no a la superación de un conflicto armado interno, sino a las conflictividades de las violencias que se dan en los territorios. Lo territorial, que es lo concreto, no lo abstracto, no las ideas, al mundo, yo digo aristotélico, de las putas realidades territoriales. A eso nos estamos enfrentando y sobre ello es que estamos tratando de actuar. Les señalo un ejemplo. El Grupo Comunero del Sur, con el cual hemos avanzado notablemente, es porque es un grupo afianzado sobre el territorio, que en un determinado momento se le sublevó al señor Antonio García y al COSE, que manejaban un ideario nacional y que pretendían a través de esa disciplina tratar de controlar todos, digamos, los fenómenos territoriales que estaban sucediendo en el país y poder hacer una paz, o quién sabe si eso era lo que querían, o mantener una vigencia como organización. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Y este hombre, el comandante de ese frente, entendió que lo que había que era transformar esas realidades donde él se estaba moviendo, y hoy es el proceso de los que estamos trabajando, que va mucho más adelante, porque se afincó en el territorio, en la impura realidad territorial. Y eso es lo más importante que tenemos como lección en este tiempo. Claro, lo nacional es muy importante, pero lo territorial es el factor dinámico, porque allí es donde descansan los grandes conflictos, que a veces son desconocidos o son maltratados. Alguien planteaba que el origen de toda esta violencia es el narcotráfico, pero resulta que a veces nos olvidamos de que el narcotráfico en otro tiempo no solamente gobernó territorios, sino gobernó las dos ciudades más importantes después de Bogotá. Y eso ha venido cambiando, por supuesto, ha venido siendo superado, pero digamos, a través de la lucha contra el narcotráfico hemos encontrado que se ha dispersado, que no se ha acabado el narcotráfico, que surge bajo otras formas distintas y que gobiernan o pretenden gobernar otros territorios, así como muchas otras economías ilegales que hoy reinan en el territorio, y que es el gran problema, que se ha expandido no solamente a unos grupos delincuenciales, sino que también están articulados con sectores populares que viven de esas economías ilegales. De tal manera que creo yo que el tema fundamental es cómo transformamos esas realidades territoriales para encontrar los ejes fundamentales de la paz. Y un tema adicional, sí, por supuesto, perdóneme que me pase es que no podemos inventar nuevas justicias. A mí me gusta el nombre de justicia ordinaria porque tiene que ver con el hombre de la calle, lo ordinario, ¿no? Y eso me parece que la posibilidad de fortalecer una justicia ordinaria que se adapte a las realidades de los seres comunes y corrientes que viven en la calle es lo fundamental. A las otras justicias, digamos, por supuesto que han tenido el apellido de la paz,
justicia y paz, jurisdicción especial para la paz, pero la justicia ordinaria es la justicia de los seres elementales y corrientes que sufren esas realidades y que son víctimas de las injusticias que están ocurriendo en sus entornos. Territorializar la paz, más o menos. ¿Sí, doctor Patiño? Más o menos. Más o menos. Faltan jueces, faltan fiscales en los territorios, dice usted, señora ministra, falta plata, señor ministro de Hacienda, por lo que le entiendo. Señora defensora del pueblo, en el marco de todo esto, de las negociaciones, los datos muestran crecimiento de las organizaciones criminales en los territorios. ¿Cómo está la Defensoría del Pueblo manejando esa situación de los derechos de las comunidades? Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, Alejandro Santos, al Festival de las Ideas. Estoy muy contenta de que en este panel haya mayoría de mujeres y lo recibo como con un ánimo conciliatorio porque los anteriores fueron solo de hombres. Bueno, yo les quiero contar que llevo un mes como defensora del pueblo y como son solo 4 minutos, no quería leer mi chat y hablar y decirles lo que me escribe hoy el defensor regional en Catatumbo, la defensora regional en Arauca, el defensor en Cauca, en Caquetá, bueno, y en muchas otras partes del país. En Caquetá, durante este mes en Caquetá hubo un desplazamiento masivo porque las disidencias de Calarcá decidieron proteger a la población pidiéndole que saliera porque iban a entrar en enfrentamientos con la disidencia de Mordisco. En Arauca, desde el jueves que estuve hasta hoy, asesinaron a 3 personas y la defensora regional está atendiendo un intento de desplazamiento masivo porque el ELN les dio la orden de no desplazarse porque los considerarían de esa manera que apoyaban las disidencias. Se quieren ir y no pueden. En Cauca, en López de Micay, a principios de septiembre, una masacre contra 12 personas, 5 prostitutas. Y pues diríamos por algo sería y bien merecido se lo obtendrían. Parece que eran miembros de grupos armados, 5 hombres y 7 hombres y 5 mujeres prostitutas que uno dice, no, bueno, pues si estaban allá con los armados por algo sería. Y efectivamente, y podría seguir con muchos casos que día a día ya no sabemos qué más hacer, porque la situación ha empeorado en los últimos 2 años, es la verdad, tristemente, es la verdad. Al mismo tiempo, las comunidades, y no lo digo yo soy la defensora del pueblo, entonces pretendo ser vocera de lo que escucho, piden el restablecimiento de la mesa con el ELN y piden que se mantenga el cese al fuego, porque sí genera un cierto alivio en los territorios. Estos hechos están afectando, no es solo por el narcotráfico, es también por la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, muchas economías ilícitas y está afectando a las mujeres. No mencioné en Chocó en la semana pasada las autodefensas gaitanistas, el Clan del Golfo, dieron una lista de 27 mujeres y anunciaron un plan de feminicidio porque consideran que son real o presuntamente familiares, tienen relaciones sentimentales con los miembros de los grupos armados. Entonces está afectando a las mujeres, está afectando a los líderes sociales, 137 líderes sociales asesinados este año, a los firmantes de paz, 23 asesinados este año, a los niños y niñas, el reclutamiento ha venido subiendo y a la naturaleza. Porque, por ejemplo, con los oleoductos, etcétera, se contaminan los ríos, pero también está el tema de deforestación, tala, bueno, en fin. ¿Qué hacer? Entonces, las comunidades piden seguir los procesos de negociación. Es una verdad. A donde voy, así lo dicen. En la introducción de este panel se decía, la gente quiere que la fuerza pública, y sí, la gente quiere que la fuerza pública sea un actor en defensa de la población, pero también quiere los procesos de negociación. Sin embargo, eso es insuficiente en este contexto que estoy planteando y yo diría que es importante hablar no solo de la paz negativa, sino de la paz positiva. Se me acabó el tiempo y ya voy. La paz positiva, la paz negativa es el fin de la guerra, el desarme. ¿Cuántos combatientes se desarmaron en 2016? La paz, y lo hemos logrado y lo podemos seguir logrando, yo creo.
Pero la paz positiva son las condiciones de las que hablaba la ministra, de acceso a la justicia, de escuchar más a las comunidades, de fortalecer a las comunidades, de trabajar con ellas y que ellas mismas puedan decir: yo no soy la base social de esta disidencia o del ELN o de este grupo, yo soy la base social del Estado democrático. Y aquí no hay una crisis en muchos territorios humanitaria, ni de orden público, aunque la Constitución habla de orden público. Es una crisis de derechos humanos y de Estado de Derecho, donde el gobierno no tiene gobernabilidad, las leyes no se cumplen y los jueces no las pueden hacer cumplir. Y una última reflexión que quisiera hacer es más jurídica, y es: ¿qué es hoy en día el delito político? Porque muchos de estos grupos, como por ejemplo el ELN, reivindican su origen y su naturaleza política. Eso está probado científicamente que vienen de un origen político. Pero ¿qué quiere decir hoy en día que sean delincuentes políticos? Si su finalidad principal, eso implica que su finalidad principal no sean las economías ilícitas. ¿Cuál es esa causa política y cómo la reflejan en su relacionamiento con la comunidad? ¿Qué es eso de ser político hoy en día para los grupos armados? Y ya, ahora sí, ya para terminar, quisiera decirles que nos une e invitarles a cada uno de ustedes que piensen qué les une con el niño y la niña que están reclutando hoy en el Cauca, o con la persona que asesinaron ayer. Yo creo que en Colombia nos une el dolor y nos puede unir la esperanza de construir paz de una manera integral, no solo negativa, sino positiva. Señora defensora, gracias. Y usted plantea además como la almendra de toda la discusión, y es que en estos 2 años que han transcurrido del gobierno del presidente Gustavo Petro, primero de izquierda, que llega al poder, las comunidades en territorio también claman por la paz, ¿verdad? Claman por la paz, pero también reconoce que hay crisis y ha empeorado la situación de los derechos y la seguridad misma en los territorios. Elizabeth Dickinson es analista internacional de Crisis Group, y con ese detalle quisiera introducir tu participación. Gracias nuevamente por la invitación. Realmente siempre me honra estar en este espacio. Bueno, mi organización trabajo basado en visitas en campo, entrevistas con la comunidad, con la fuerza pública, con las autoridades. Y yo creo que el valor más que puedo agregar a este espacio es contarles un poco de esta experiencia. Quiero ser muy concreta. Quiero plantear 3 ideas hoy. Lo primero es que este conflicto ha cambiado. Acá hago mucha referencia a la intervención de la defensora. El cambio más importante para las comunidades en este momento es que el centro de gravedad de la violencia es hacia la población. En vez de que los grupos están buscando tomar poder en Bogotá, no, buscan es controlar territorio local por medio de la población. En vez de controlar, digamos, de enfrentar a la fuerza pública, ellos buscan es controlar la población para que los puedan mandar a sacar la fuerza pública como escudos humanos. Centro de gravedad hoy del conflicto es la población civil, primero. Segundo, yo creo que hay una tentación siempre de pensar, bueno, eso no está funcionando, las tendencias, la violencia siempre va creciendo, que haya una solución militar, que haya una salida de fuerza. Y les cuento, hoy en día no hay salida militar. La fuerza pública, y no solo porque está debilitado, porque su capacidad aérea está debilitado, no hay salida militar porque el conflicto mismo ha cambiado. Y el tercer punto que quisiera destacar es que es fundamental que utilizamos todas las herramientas posibles para enfrentar esta problemática, y eso implica más que todo una coordinación y articulación de la política de paz con la política de seguridad y defensa, algo que no se ha dado hasta ahora. Pero mira, hablando del primer punto, ¿cómo se vive el conflicto hoy? El conflicto se vive en los silencios del país, donde nadie denuncia por el nivel de control, el miedo. El conflicto se vive en la silencio del desplazamiento gota a gota de madres que quisieran salvaguardar sus hijos de reclutamiento. Les toca salir sin decir nada para que el grupo no viene a hacer represalias en su contra. Es la gota a gota de desplazamiento de la mujer que en vez de
estar en una relación violenta con un miembro del grupo armado, decide hacer una relación de su propia, o sea, quiero decir, la autoprotección para muchas mujeres en este país hoy es escoger una forma de victimización menor. En vez de estar protegida de acoso sexual, de violación, uno lo que hace es buscar un novio en el grupo armado para protegerse, para poder alimentar sus hijos. Eso es el silencio del conflicto hoy. El conflicto se vive en los silencios, los espacios donde el Estado no entra. Y aquí no estoy hablando de una falta de presencia. Estoy hablando de los espacios donde el Estado no tiene permiso para entrar. Que el Clan del Golfo cita a la ARN para entrar en Antioquia. Que el Estado Mayor Central cita al Medio Ambiente para entrar en Guaviare. No les pueden entrar en estas reuniones y entonces no hay presencia estatal. Así vive el conflicto hoy. Y en este ámbito, imposible que haya una solución militar. Porque ¿contra quién? Una situación que está pasando, que está enfrentando la fuerza pública en este momento, que está pasando, un general en Cauca me dijo el año pasado, solo en un semestre, 27 veces pasó lo siguiente. En vez de enfrentar el grupo armado, en vez de enfrentar la patrulla de la fuerza pública, ellos lo que hacen es salir a obligar a la comunidad a sacar al ejército con sus palos, como literalmente escudos humanos, para que no hacen presencia en el territorio. Para la fuerza pública eso es una situación imposible, porque obviamente no pueden entrar en batalla, pero tampoco pueden entrar en la zona. Eso es un conflicto que ha cambiado fundamentalmente. Sí. Y el último punto que quisiera destacar realmente es, en este sentido, es fundamental coordinar todos los esfuerzos. Sí necesitamos una fuerza pública muy articulada con las negociaciones y con fines acordados al nivel central, qué vamos a priorizar y cómo vamos a defender la población. Gracias. Bajo cosas claras que ya se han tocado acá. 2 años en los que ha empeorado la seguridad en los territorios e incluso teniendo un coletazo durísimo en la seguridad ciudadana también. Hay un precedente de la Corte Constitucional ya relacionado con la negociación y el sometimiento. Bajo esa premisa, ¿cuál es el marco legal, señora ministra? ¿Cuáles son las reglas? Porque estos son organizaciones criminales, incluso multinacionales del crimen. ¿Qué plantea sobre la mesa el gobierno para que se sometan estas organizaciones? Exceptuando al ELN, tal vez que tiene una connotación diferente. Yo creo que el problema que hay que diseñar es que han crecido tanto los grupos que hay grupos amorfos que no se encajan dentro de lo que se tenía dentro de las disposiciones jurídicas. Y esta es una discusión que yo doy y la doy permanentemente en el sentido de entender que debemos reconocer que el crimen organizado está trabajando en los territorios con una particularidad, es transnacional. Y al ser transnacional también tiene que tener un elemento de valoración. Hay otros grupos que generan lo que se llama delincuencia organizada, pero el crimen transnacional está trabajando con una multiplicidad de delitos que son de muy alto calibre. Están trabajando con trata de personas, con tráfico de migrantes, con tema de narcóticos. Y este es el punto también en donde yo entiendo, y lo he dicho públicamente, incluso lo hemos hablado con Oti Patiño, es que a mí me preocupa que sí tiene que haber reglas y las reglas no pueden ser posteriores. En ese ejercicio en particular hay unos marcos que ya están construidos, estamos apuntando a marcos de justicia ordinaria, sí, pero hay que seguir pensando porque esto no estaba completo cuando lanzaron la política de paz. Y la política de paz del 2016 deja grandes vacíos frente a este tema en particular. Nosotros hemos estado pensando y lo hemos dicho públicamente, la desmovilización necesita también que haya intención de paz clara de ambas partes. Y desde ese punto de vista, la obligación significa reconocer los actos de paz que se den por las determinadas organizaciones, pero también ponerle límites a ese acuerdo.
¿Ya hay algo de eso? Se está realizando, yo aspiro esta semana y ya se lo dije también a ¿Puede Oti. adelantar algo? No, y no puedo adelantar algo porque hay que socializarlo internamente, lo vamos a socializar esperando la orden del señor presidente para socializarlo, pero técnicamente tenemos que trabajar en conjunto porque hay cosas que no están definidas jurídicamente y hay que definirlas jurídicamente. Gracias, ministra. Señor comisionado, hablaba usted del grupo comuneros del ELN que se le sublevó al COSE, al Comando Central del ELN. ¿Ya hay en este momento avanzando negociaciones también así, muy puntuales en los territorios, con otras organizaciones? Hola. Sí, tenemos nueve frentes de negociación. En algunos casos no se ha llegado todavía a instaurar una mesa de negociación con el llamado, una de las cuales está en una fase previa, que es la del Clan del Golfo. Otras tienen un poquito más de avances, otras sobreviene ese elemento que le planteaba de las dinámicas territoriales que son las de la violencia, no son exactamente las de la guerra, como el caso del MS-FARC, que estamos en un proceso con una sola parte del MSE. Estamos empezando también, ya hicimos un ciclo con la segunda Marquetalia. Bueno, todo este relato. Y ahora el presidente nos abrió un nuevo frente en Córdoba, que fue el frente, digamos, de cierre con las antiguos paramilitares, con las antiguas AUC, y que de luego lo estaban reclamando desde hace un rato ellos, pero además con un hecho muy importante, que fue ese encuentro de los victimarios en la cabeza de Mancuso con las víctimas que han sufrido todo el despojo y todos los asesinatos que allí ocurrieron. Allí creo que se abre también un nuevo capítulo y una nueva luz también para mirar cómo el tema territorial empieza también a tener una fuerza inusitada. Es decir, que nos afirma Sí. también en ese tema de lo territorial. Por supuesto, no queremos, con los que estamos haciendo negociaciones nacionales, y lo afirmo Pero- enfáticamente, de que no queremos fracturas. Queremos que los del Clan del Golfo, también los de la segunda Marquetalia, e incluso lo que queda, digamos, de los del frente que están sentados en la mesa, que no se fracturen más. Nos ponen unos líos tremendos y creemos que ojalá se pueda conciliar lo territorial con lo nacional, sabiendo de la pujanza que tiene lo territorial, para no hablar de un tema que es muy importante y fundamental, que es lo internacional. Hoy las fronteras vivas o más vivas de Colombia, Venezuela, Ecuador, empiezan a afectar por la situación de estos países, y desde luego otros países con los cuales no tenemos frontera, pero que inciden notablemente a través de elementos y acuerdos de justicia, como los Estados Unidos, también se vuelven absolutamente muy importantes para resolver nuestros Señor conflictos comisionado, nacionales y territoriales. ¿sí se ha avanzado de verdad? Claro Con que los sí, grupos, claro. es decir, ¿cómo la logra usted como alto comisionado negociar con 10 sentados a la mesa, 9 sentados a la mesa, y además de diferentes orígenes criminales? No, hay, digamos, una percepción, digamos, que creo que es equivocada de que la paz total fracasó, y eso es, digamos, algo que está inundando el ambiente. Yo pienso que lo que fracasó fue el paradigma que antes se pensaba de que la paz total podía ser simplemente estar basada en dos elementos fundamentales: la paz nacional, que de todas maneras encarnaba los acuerdos de 2016, y que hoy sin esa visión territorial no es posible desarrollar, y también desde luego el proceso con el ELN. Pero no es tanto un imaginario. Usted escuchó a la defensora del No, pueblo decir que la gente en los territorios padece por un supuesto, incremento de la digamos, criminalidad. la expresión, digamos, más clara la tiene la gente, porque la gente
la gente en las regiones empieza a ser la principal protagonista y empieza a alzar sus voces, y esas voces alzadas empiezan a hacerse sentir. Le digo, en Comuneros, en la zona de Nariño, donde está ese proceso con Comuneros y un naciente proceso con Segunda Marquetalia, en este año no ha habido sino un solo asesinato de un dirigente social, de un líder social. De tal manera ¿Sí es que así, si hay señora avances, defensora? si hay avances En Nariño, reales, ¿sí? hay avances reales de lo que está ocurriendo, pero si enfocamos la cuestión territorial, si nos movemos solamente dentro del plano nacional y desconocemos esa realidad de los territorios, de la fuerza que pueden tener ellos, de la responsabilidad que tienen los alcaldes, los líderes comunitarios, de los líderes indígenas, porque los grupos étnicos son los que más han sufrido por distintas razones el embate de estas violencias a través de la expropiación, del desalojo, del desplazamiento forzado. Me parece que esas voces que hacen un gran sonido, no es un ruido, digamos que es muy importante que el país empiece a sentir y los empiece a oír. Parece que usted ya aclaró suficiente el malentendido, y señora ministra, que hubo con lo de la JEP, frente a lo que planteaba el gobierno de la necesidad de crear otra jurisdicción. ¿Es así? Es decir, ¿usted comparte eso? No, y creo que ya también he aclarado suficiente de que la JEP ha cumplido un papel protagónico. Yo creo que la JEP ha sido necesaria dentro de un modelo de justicia transicional. La Jurisdicción Especial para la Paz ha llevado también a saber muchas historias y mucha verdad que no se conocía, así como Justicia y Paz. Yo creo que esas justicias han generado también una necesidad de entender que desde la justicia transicional se puede avanzar en el contenido de lo que pasó, pasa y sigue pasando en Colombia. Y desde ahí la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que pasa es que también tiene un plazo de vigencia por la misma construcción de la JEP. Se le dieron 20 años, 5 años para consecución de las sentencias, pero sobre esa base la Jurisdicción Especial para la Paz, como Justicia y Paz, son justicias transitorias. Pero no hay que negar que desde ese punto de vista esas dos justicias le han servido mucho a Colombia. El paramilitarismo demostró crudamente en el año 2005 hasta el año en que empezaron a dictarse las sentencias, cómo el Estado estaba cooptado, cómo el paramilitarismo actuaba con el DAS, cómo el paramilitarismo se relacionaba con otros grupos criminales. Déjeme plantear este otro punto aquí para darle también la palabra a la señora defensora del pueblo, y es, estamos hoy frente a una crítica muy dura y severa contra la paz total, porque se está, dicen muchos, negociando, dándoles muchas gabelas a estos criminales, y que ellos se han adueñado de territorio, que han aumentado el crimen y sus hombres, reconocido además por el mismo ministro de Defensa, Iván Velázquez. La pregunta es, ¿no se necesita, señora defensora, que también haya, señor comisionado de paz, mano dura para que se sienten a una mesa más ablandados a negociar y que no lleguen tan empoderados? ¿Usted qué opina? No, yo creo que no hay que poner las cosas en blanco y negro. Yo sé que es más taquillero poner las cosas en blanco y negro del gobierno que la paz total, y aquí se oponen. Es más complejo, porque los procesos de diálogo y conversaciones sí son un escenario muy positivo que puede permitir aliviar el sufrimiento de la población y generar compromisos humanitarios de cumplimiento del derecho humanitario. Entonces, eliminar esos espacios también es muy riesgoso y, como dije, no es lo que quieren las comunidades. Y cuando hay cese al fuego y hay procesos, de todas maneras, sí hay cierto alivio. ¿Qué pasa? De todas maneras, sí hay que, digamos, yo no me quiero meter en las decisiones de orden público que le corresponden al gobierno, pero el gobierno debe ponderar de qué manera la conducción de los diálogos no se convierte en una desprotección, en la práctica, en una desprotección de las comunidades y en una expansión de los grupos. Y yo creo que ahí tiene que evaluar muy bien
todas las medidas que adopta, por ejemplo, relacionadas con suspensiones de orden de captura, en qué momento, cuáles son los controles que se hacen. No, yo creo que suspender los diálogos y, como decía Elizabeth, e irse a la guerra, a ver cómo hablamos en 4 años, a ver cómo nos fue. Pero con las FARC se hicieron las dos, ¿no? ¿Cómo? Con las FARC se hicieron las dos simultáneamente. Sí, es decir, no, yo no voy a decir cómo lo tiene que hacer el gobierno, eso le corresponde al gobierno, ¿sí? Lo que quiero decir es que no es tan fácil como elegir una u otra, sino combinar de la mejor manera, las facultades que tiene el gobierno en esta ambición que ¿Algo tiene que de la agregar paz. ahí, señor comisionado? Y le damos ya inmediatamente la voz también a nuestra audiencia. Un tema que hemos hablado con la defensora del pueblo es que la paz en Colombia es muy débil porque está muy concentrada en el Ejecutivo. La paz, como dice el artículo 22, es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pero para el ejercicio de la paz y para poder llegar a la paz necesitamos que la gente común y corriente, pero además de eso, los gobernantes locales, las autoridades indígenas tengan mayores instrumentos para ese ejercicio de la paz. Estamos planteando una primera idea de hacer una gran alianza para que el derecho a la paz se convierta en un derecho real de la gente, exigible. Algún magistrado de la Corte Constitucional planteaba que el derecho a la paz no es exigible, es un derecho colectivo y que la única responsabilidad la tiene el gobierno nacional. La ley 2272, que es la que rige, es una ley de orden público. La almendra de la Constitución del 86 fue la preservación del orden público y a través de ese elemento pues se restringieron todas las libertades y la posibilidad de que el presidente de la República pudiera ejercer todos los poderes dentro de lo que se llamó una democracia restringida. La Constitución del 91 tiene como almendra, como elemento fundamental, digamos, la democracia, el Estado social de derecho, y desde luego eso significa algo que todavía no tenemos, y es la posibilidad del ejercicio de la paz como un poder también que le compete a gobernadores y alcaldes. Sí. Por eso la posibilidad de articular seguridad y paz es algo que no está descentralizado. Incluso el tema de la preservación del orden público, el ejercicio real de ser jefes de policía de los gobernadores y alcaldes se ha quedado un poco en letra muerta. Más aún, la posibilidad que tienen los gobernadores y alcaldes de hacer un ejercicio real para poder llegar que en sus territorios reine la paz, que no sea una paz armada, que no sea una paz de convivencia con los ilegales, todavía, digamos, está en veremos. Pero ¿cómo conciliar la paz con la seguridad y el orden público y garantizarle también eso a los ciudadanos que padecen la guerra y la están sufriendo en este momento? Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, por supuesto a todos ustedes por hacer parte del Festival de las Ideas. Señora ministra, defensora del pueblo, señor alto comisionado de paz, gracias. Por supuesto también a Elizabeth Dickinson, nuestra analista política. Muchas gracias.